El sol de la mañana apenas rozaba las ventanas del restaurante de Giovanni cuando Maya llegó para su turno. Atravesó las pesadas puertas de cristal, respirando el familiar aroma a pan fresco y café que siempre la recibía. El restaurante se veía diferente con la luz temprana, tranquilo y silencioso. Nada como el ajetreado caos en el que se convertiría en tan solo unas horas. Maya se ató el delantal negro a la cintura y se miró en el espejo detrás de la barra. A los 26 años había aprendido a guardar sus sueños bajo llave durante las horas de trabajo. A las facturas no les importaban sus esperanzas, ni tampoco a la mayoría de los clientes que apenas la miraban a la cara cuando pedían sus costosas comidas. Pero había una cosa en Giovanni que siempre llamaba su atención. En el rincón más alejado del comedor había un hermoso piano de cola negro. Su superficie pulida reflejaba las cálidas luces del restaurante y todos los días más se encontraba mirándolo de reojo. El piano había estado en silencio durante meses. El dueño del restaurante, Tony, lo había comprado pensando que la música en vivo atraería a más clientes, pero nunca encontró al músico adecuado. Maya sabía que podía hacer cantar ese piano. Había pasado años aprendiendo cada nota, cada emoción que podía fluir a través de esas cuerdas. Sus dedos recordaban el peso de las teclas, la forma en que respondían al toque más suave o al golpe más potente. Pero esa era una vida diferente, una que parecía un sueño lejano. Ahora, hace 2 años, Maya había caminado por el escenario en una de las escuelas de música más famosas del país. Obtuvo su título con honores. Sus profesores la llamaron excepcionalmente talentosa. Dijeron que tenía un talento poco común que podría llevarla a cualquier parte en el mundo musical. En aquel entonces, Maya les creyó. Pensó que su título le abriría puertas, que las orquestas y las salas de conciertos la recibirían con los brazos abiertos. La realidad la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Las cartas de rechazo se apilaban en el escritorio de su pequeño apartamento. Las audiciones no la llevaron a ninguna parte. El mundo de la música que descubrió no se trataba solo de talento. Se trataba de conexiones, de a quien conocías, de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Y a veces, Maya sospechaba que también se trataba de otras cosas que no tenían nada que ver con lo bien que podía tocar. Sus ahorros se agotaron rápidamente. El elegante título no podía pagar el alquiler ni la comida. Cuando su hermano menor llamó desde la universidad estresado por sus pagos de matrícula, Maya sabía que tenía que tomar una decisión. Guardó sus partituras y empezó a buscar trabajo que pagara las cuentas inmediatamente. Así fue como terminó en Giovanni sirviendo pasta y vino a personas que podían permitirse lo que ella ganaba en una semana. La ironía no se le escapó. Pasaba sus días rodeada de la clase de riqueza que podría haber apoyado su carrera musical. Sin embargo, era invisible para estas personas, excepto cuando necesitaban que les rellenaran los vasos de agua. Maya había aprendido a leer a sus clientes rápidamente. Los tipos de negocios que apenas levantaban la vista de sus teléfonos mientras hacían pedidos, las parejas en citas que susurraban palabras dulces sobre mesas iluminadas con velas, las familias que celebraban cumpleaños y aniversarios con fuertes risas y propinas más generosas. La mayoría eran lo suficientemente educados como para tratarla con respeto básico. Pero luego estaban los clientes, como el hombre que entró ese martes por la noche. Richard Blackstone entró en Giovanni como si fuera el dueño del lugar. Su costoso traje estaba perfectamente entallado. Su cabello plateado peinado hacia atrás y sus fríos ojos azules inspeccionaban el restaurante como si calcularan su valor. Maya había servido hombres como él antes que hombres que usaban su dinero como armadura y lo usaban para menospreciar a todos los demás. La anfitriona condujo a Richard a la mejor mesa de la casa, la que estaba cerca de la ventana con una vista perfecta de las luces de la ciudad. No estaba solo. Otras 3 personas bien vestidas lo siguieron. Claramente, socios comerciales o posibles inversores. Maya podía decir por la forma en que estaban pendientes de cada palabra suya que Richard era el que tenía el poder en este grupo. Mientras Maya se acercaba a su mesa con los menús,
puso su sonrisa profesional. Años de camarera le habían enseñado a ser agradable sin importar cómo se sintiera. Lo saludó cálidamente y comenzó a explicar los especiales de la noche, pero Richard la interrumpió con un gesto de la mano. «Solo tráenos tu botella de vino más cara», dijo sin mirarla. «Y asegúrate de que las copas estén realmente limpias esta vez. La semana pasada, una chica me trajo copas sucias». La sonrisa de Maya se tensó, pero asintió. «Por supuesto, señor, me aseguraré de que todo esté perfecto». Mientras se alejaba, escuchó a Richard continuar hablando con sus invitados sobre un gran negocio inmobiliario. Su voz se escuchó por todo el restaurante alta y segura. Era el tipo de hombre que estaba acostumbrado a ser escuchado, acostumbrado a salirse con la suya. Maya trajo el vino, lo sirvió con cuidado y tomó sus pedidos de comida. Durante la comida, Richard continuó tratándola como si fuera parte del mobiliario. Chasqueaba los dedos cuando necesitaba algo. Nunca decía por favor ni gracias y hablaba de ella a sus invitados como si ella no pudiera oírlo. El servicio no es lo que solía ser. Él se quejó en voz alta. Esta gente simplemente no tiene la misma ética de trabajo. Maya sintió que se le apretaba la mandíbula, pero mantuvo una expresión neutral. Necesitaba este trabajo. Su hermano contaba con ella y no podía permitirse perder los estribos por un cliente grosero, sin importar cuánto se lo mereciera. Durante un momento de tranquilidad, mientras la mesa de Richard estaba ocupada con su plato principal, Maya se encontró de pie cerca del piano de nuevo. Sus dedos recorrieron su suave borde y por un segundo presionó una tecla muy suavemente. La nota sonó pura y clara antes de desvanecerse en el ruido de fondo del restaurante. No se dio cuenta de que Richard la observaba desde el otro lado de la sala con una mirada calculadora en sus ojos. El restaurante estaba en su punto más concurrido cuando Richard decidió hacer su movimiento. La prisa por la cena había llenado todas las mesas y el suave parloteo de las conversaciones se mezclaba con el suave tintineo de los cubiertos en los platos. Maya llevaba una bandeja de postres a otra mesa cuando escuchó la voz de Richard retumbar al otro lado del comedor. «Disculpe, camarera». Su voz era tan fuerte que varias mesas cercanas se giraron para mirar. Maya sintió que se le encogía el estómago. Rápidamente entregó los postres y caminó hacia la mesa de Richard. Esperaba que lo que quisiera fuera sencillo y rápido. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle?». Maya mantuvo la voz firme y profesional, aunque algo en la expresión de Richard la inquietó. Tenía una extraña sonrisa en su rostro, del tipo que no llegaba a sus ojos. Richard se reclinó en su silla, luciendo muy complacido consigo mismo. Sus tres compañeros de cena observaban con expresiones curiosas, preguntándose claramente qué estaba planeando su anfitrión. El vino había estado fluyendo libremente en su mesa y las mejillas de Richard estaban ligeramente sonrojadas. «Me di cuenta de que admiras ese piano de ahí», dijo Richard señalando hacia la esquina donde estaba el piano de cola. «Pareces tener mucho interés en él». El corazón de Maya comenzó a latir más rápido. No tenía idea de hacia dónde se dirigía esta conversación, pero tenía un mal presentimiento. «Es un hermoso instrumento, señor». «En efecto», continuó Richard, su voz cada vez más alta. Otros comensales comenzaban a prestar atención, percibiendo que se desarrollaba algún tipo de drama. Le costó un ojo de la cara al dueño. «Estoy seguro», pero simplemente permanece allí silencioso como una tumba. «¿Qué? Un desperdicio». Una de las acompañantes de Richard, una mujer con joyas caras, se inclinó hacia adelante. «¿Estás pensando lo que creo que estás pensando, Richard?». La sonrisa de Richard se ensanchó. «Bueno, tenemos un piano y tenemos a alguien que claramente aprecia la música. ¿Por qué no combinar los dos?». Se giró hacia Maya y su voz adquirió un tono burlón. «Apuesto a que sabes tocar algo, ¿no? Vamos, no seas tímido». Maya sintió que le subían las mejillas. «Señor, estoy trabajando ahora mismo. Necesito ocuparme de mis otras mesas». «Tonterías».
Richard agitó la mano con desdén. A Tony no le importará que su personal ofrezca un poco de entretenimiento a los clientes. ¿Lo harás? Tony, el dueño del restaurante, había estado observando desde detrás de la barra y Mia lo vio tensarse. Tony era un buen hombre que trataba a sus empleados de manera justa, pero Richard era exactamente el tipo de cliente que no podía permitirse molestar. Rich era influyente y del tipo que dejaría malas críticas si no se salía con la suya. Tony se acercó haciendo sonar las manos con nerviosismo. Señor Blackstone, Maya está muy ocupada esta noche. Quizás en otra ocasión. Oh, vamos, Richard. Interrumpido, mira a tu alrededor. Todos terminaron de comer. ¿Qué hay de malo en un poco de música? Estoy seguro de que sabe algo simple. Tal vez una canción popular. O algo tradicional. La forma en que Richard dijo tradicional le puso los pelos de punta a Mia. Pudo ver exactamente lo que estaba haciendo, lo que estaba insinuando. La había mirado y había hecho suposiciones sobre qué tipo de música podría saber qué tipo de persona era. Richard metió la mano en su billetera y sacó un billete de 20 pesos, colocándolo sobre la mesa con un gesto dramático. Ahí tienes tu propina por adelantado. Solo tócanos una melodía. Nada del otro mundo. Claro. Estoy seguro de que conoces tus limitaciones. El restaurante se había quedado en silencio ahora. Maya podía sentir docenas de ojos sobre ella observando cómo se desarrollaba esta humillante escena. Algunas personas parecían incómodas. Otros parecían curiosos por lo que sucedería después. Algunos tenían sus teléfonos afuera, probablemente listos para grabar lo que viniera después. Las manos de Maya se apretaron en puños a sus costados. Cada fibra de su ser quería decirle a Richard exactamente lo que pensaba de él y sus insultantes suposiciones. Quería irse para mantener su dignidad y se negó a ser parte de su cruel juego. Pero entonces pensó en su hermano, estresado por sus próximos exámenes y preocupado por cómo pagaría el próximo semestre. Pensó en su pequeño apartamento y en el montón de facturas que esperaban en la mesa de la cocina. Pensó en lo difícil que había sido encontrar este trabajo en primer lugar. Tony la miró y asintió con la cabeza en señal de disculpa. Podía ver el conflicto en su rostro. No quería obligarla a hacer esto, pero tampoco podía permitirse perder a un cliente importante. Está bien, Tony, dijo Mia en voz baja. Tocaré algo. Richard aplaudió. Era encantado, maravilloso ver, sabía que lo tenías en ti. El talento natural, ¿verdad? Simplemente le sale natural a algunas personas, sus compañeros. Rieron entre dientes, aunque algunos de ellos parecían un poco incómodos. Ahora la mujer con las joyas se movió en su asiento como si empezara a darse cuenta de que esto podría no ser tan divertido como pensaba. Maya lentamente desató su delantal con las manos firmes. A pesar de la ira que ardía en su pecho, lo dobló con cuidado y lo puso en una silla vacía. Cada movimiento era deliberadamente controlado. Había pasado años aprendiendo a canalizar sus emociones en su música y ahora mismo estaba sintiendo muchas emociones. Mientras caminaba hacia el piano, podía oír a Richard continuando, comentando para sus amigos: esto debería ser divertido, probablemente conozca algunos himnos de la iglesia. O algo, ya sabes cómo son con su música. Maya llegó al banco del piano y se detuvo. El hermoso instrumento estaba frente a ella esperando. Había soñado tantas veces con volver a tocar frente a una audiencia, pero nunca así, nunca como una forma de humillación, nunca con alguien que esperara que fracasara. Se sentó en el banco y puso sus manos sobre el teclas. La familiar sensación del suave marfil bajo las yemas de sus dedos le provocó una sacudida en el sistema. Había pasado demasiado tiempo desde que había tocado un piano de verdad. Demasiado tiempo desde que había sentido esta conexión. Richard seguía hablando a sus espaldas, haciendo bromas para sus amigos, completamente inconsciente de que estaba a punto de experimentar algo que lo cambiaría todo. Mia respiró hondo, cerró los ojos por un momento y dejó que su entrenamiento tomara el control. Era hora de mostrarle a Richard Blackstone exactamente qué tipo de suposiciones había hecho.
Los dedos de Mía se cernieron sobre las teclas por un momento. El restaurante se había quedado en completo silencio, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Podía sentir la satisfacción petulante de Richard irradiando desde su mesa detrás de ella. Podía imaginar la expresión de su rostro mientras esperaba a que ella tropezara con alguna melodía sencilla. Pero Maya tenía otros planes. Presionó la primera nota y el sonido que llenó el restaurante no se parecía en nada a lo que nadie esperaba. No era una canción popular ni un himno de iglesia. Era el comienzo de una de las piezas más desafiantes jamás escritas para piano. Una composición que requirió años de entrenamiento e increíble habilidad para interpretarla correctamente. La melodía comenzó suave e inquietante, cada nota cristalina y perfectamente sincronizada. Los dedos de Maya se movieron por las teclas con la confianza de alguien que había tocado esta pieza cientos de veces y conocía cada subida y bajada, cada emoción que pretendía transmitir. Detrás de ella, escuchó la conversación de Richard detenerse a mitad de la frase. El cambio de atmósfera fue inmediato y eléctrico. Lo que había comenzado como una broma cruel se estaba convirtiendo rápidamente en algo completamente diferente. Maya dejó que la música creciera lentamente. Su mano izquierda se unió a la derecha en una compleja armonía que hizo cantar al piano. Había elegido esta pieza en particular por una razón. Era lo suficientemente hermosa como para cautivar a cualquiera que la escuchara, pero lo suficientemente difícil como para que solo un verdadero músico pudiera tocarla. Cada nota era una declaración, cada frase, una declaración de quién era ella realmente. La mujer en la mesa de Richard fue la primera en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Se quedó boquiabierta al reconocer la habilidad requerida para lo que Maya estaba tocando. No era alguien tocando una melodía simple. Era un maestro en acción. Las manos de Maya bailaron sobre el teclado. Dedos volando. A través de pasajes que desafiarían incluso a pianistas profesionales. Tocaba con una pasión que venía de lo más profundo, vertiendo años de frustración y sueños ocultos en cada nota. Esta era su voz, su verdadera voz finalmente siendo escuchada. La melodía se elevaba y descendía, llevando a los oyentes en un viaje emocional. En las secciones tranquilas se podía escuchar el suave susurro de sus dedos. En las teclas. En los momentos poderosos, el piano parecía temblar con la fuerza de su interpretación. Era la perfección técnica, combinada con la emoción pura, el tipo de interpretación que recordaba a la gente porque la música se consideraba un lenguaje universal. Otros comensales habían dejado de comer por completo. Las conversaciones se apagaron cuando la gente se giró en sus sillas para ver tocar a Maya. Algunos sacaron sus teléfonos, pero no para burlarse ni divertirse. Estaban grabando porque sabían que estaban presenciando algo especial, algo que querrían recordar y compartir. Maya pasó sin problemas de la pieza clásica a algo completamente diferente. Sin perder el ritmo, comenzó a tocar una improvisación de jazz que mostró otra faceta de su talento. Sus dedos encontraron progresiones de acordes que la mayoría de la gente nunca había escuchado antes, creando música que se sentía familiar y completamente. La pieza de jazz era suave y sofisticada, el tipo de música que pertenecía a las mejores salas de conciertos. Pero Maya no había terminado de sorprender a su público. Empezó a entretejer elementos de blues, luego gospel y luego de vuelta a la música clásica, creando una conversación musical que demostró toda la gama de sus habilidades. Richard se quedó congelado en su mesa, con su copa de vino a medio camino de sus labios. La expresión de suficiencia había desaparecido por completo de su rostro, reemplazada por algo que parecía conmoción e incredulidad. Sus compañeros estaban igualmente atónitos mirando a Maya como si no pudieran creer lo que estaban oyendo. Maya podía sentir el cambio en la energía de la habitación. Lo que había comenzado como humillación se había convertido en triunfo. Ella no solo estaba tocando música. Estaba contando su historia a través de las teclas. Cada pasaje difícil representaba los desafíos que había enfrentado. Cada hermosa melodía hablaba de los sueños a los que nunca había renunciado.
Mientras tocaba, Maya sintió una libertad que no había experimentado en años. Por primera vez desde que dejó la escuela de música, volvió a ser realmente ella misma. No una camarera tratando de pagar facturas. No alguien que ocultaba sus talentos para encajar, sino una música que compartía su don con el mundo. La improvisación alcanzó un poderoso clímax con las manos de Maya abarcando todo el teclado en una exhibición de brillantez técnica. Entonces, de repente, lo redujo a un susurro tocando una melodía tan hermosa y delicada que parecía flotar en el aire. La gente en el restaurante estaba llorando abiertamente ahora. La música había tocado algo profundo dentro de ellos, recordándoles sus propios sueños y luchas. Un anciano en una mesa de la esquina se secaba las lágrimas de los ojos mientras una joven pareja se tomaba de las manos con fuerza, conmovida por la cruda emoción de la actuación de Mia. Pero Mia aún no había terminado. Para su pieza final, comenzó a tocar algo que nadie en el restaurante había escuchado antes. Era su propia composición, algo que había escrito durante sus momentos más oscuros después de la graduación. La pieza contaba la historia de la esperanza que sobrevive ante la decepción, del talento que se niega a ser silenciado incluso cuando el mundo parecía decidido a ignorarlo. Esta era la obra maestra de Maya, la canción que había vivido en su corazón durante 2 años esperando el momento adecuado para nacer. Cada nota era personal, cada frase, un pedazo de su alma. Era vulnerable y poderosa al mismo tiempo, el tipo de música que cambiaba a las personas que la escuchaban. A medida que las notas finales se desvanecían, el restaurante permaneció en completo silencio durante varios segundos. Luego, como si se hubiera roto un hechizo, toda la sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y vitoreando como si acababa de presenciar un milagro. Maya se giró lentamente en el banco del piano. Sus manos aún temblaban, ligeramente por la intensidad de su interpretación. Los rostros que la miraban estaban llenos de asombro, respeto y algo que parecía admiración. Richard estaba sentado en su mesa, pálido y con la boca ligeramente abierta. El billete de 20 pesos seguía intacto donde lo había dejado, pero ahora parecía un insulto en lugar de un pago. Había esperado humillar a una simple camarera, pero en cambio acababa de presenciar una de las actuaciones musicales más increíbles de su vida. Los aplausos parecían eternos. Maya estaba sentada en el banco del piano abrumada por la respuesta del público. Sus manos aún temblaban ligeramente por la intensidad de su interpretación y su corazón latía tan fuerte que podía oírlo por encima de los aplausos. Había puesto todo en esas canciones y ahora se sentía agotada e increíblemente viva. La gente estaba de pie en sus mesas, algunos secándose las lágrimas de los ojos, otros gritando palabras de elogio. Un señor mayor cerca de la ventana aplaudía tan fuerte que su rostro se había enrojecido. Una joven en la barra estaba mientras grababa todo en su teléfono. Con los ojos abiertos de asombro, Maya se levantó lentamente del banco del piano, sin saber qué hacer. Nunca había experimentado algo así. Ni siquiera su recital de graduación en la escuela de música había recibido una reacción así. La emoción en la sala era abrumadora. ¡Increíble!, gritó alguien desde el fondo del restaurante. Fue absolutamente increíble. Maya miró hacia la mesa de Richard con curiosidad por ver su reacción. El hombre que había estado tan seguro de burlarse hace solo 20 minutos. Ahora estaba sentado en un silencio atónito. Su rostro se había puesto pálido y la miraba fijamente como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. El billete de 20 pesos seguía en su mesa, olvidado e insignificante ahora. Sus compañeros de cena parecían igualmente sorprendidos. La mujer con las joyas caras negaba con la cabeza con incredulidad mientras los dos hombres miraban de un lado a otro entre Maya y Richard como si intentaran comprender lo que acababa de suceder. Pero fue otra mujer la que llamó la atención de Mia. Había estado sentada en una mesa pequeña cerca del piano. Y Maya notó que había estado tomando notas durante la actuación.
Ahora caminaba hacia Maya con paso decidido, sus ojos brillaban de emoción. La mujer estaba elegantemente vestida, probablemente de unos 50 años, con el cabello plateado recogido en un estilo sofisticado. Se movía con la confianza de alguien importante, alguien que estaba acostumbrado a ser escuchado. Disculpe, dijo extendiendo la mano hacia Maya. Mi nombre es Ellen Chen. Trabajo con algunas de las mejores salas de conciertos de la ciudad y debo decirle que lo que acaba de hacer fue extraordinario. Maya estrechó la mano de la mujer. Todavía estoy tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Gracias, soy Maya. Maya, llevo más de 20 años en la industria musical y rara vez veo un talento como el tuyo. La habilidad técnica era bastante impresionante, pero la emoción, la narrativa a través de tu música, eso es algo que no se puede enseñar. Eso viene de aquí. Ellen se llevó la mano al corazón. Alrededor de ellos, otros comensales comenzaban a acercarse. Un joven que parecía un estudiante de música prácticamente saltaba de la emoción. Esa sección de improvisación fue una locura. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? Desde que tenía 5 años, respondió Maya, todavía sintiéndose surrealista por toda la situación. Hace solo media hora estaba sirviendo ensaladas y tomando pedidos de bebidas. Ahora estaba rodeada de gente que la trataba como a una celebridad. Tony, el dueño del restaurante, se abrió paso entre la pequeña multitud que se había formado alrededor de Maya. Su rostro irradiaba alegría y algo que parecía incredulidad. Maya, ¿por qué nunca me dijiste que podías tocar así si lo hubiera sabido? No pensé que importara, dijo Mia en voz baja. Yo necesitaba un trabajo y tú necesitabas una camarera. ¿Qué importa? Tony rió. ¿Es broma? Vamos a tener gente haciendo fila alrededor de la cuadra queriendo oírte tocar. Esto lo cambia todo. Ellen Chen sacó una tarjeta de presentación de su bolso y se la entregó a Maya. Represento a músicos en algunos de los lugares más prestigiosos del país. Carnegie Hall, Lincoln Center, Kennedy Center. Me encantaría hablar contigo sobre tus planes profesionales. Maya se quedó mirando la tarjeta con el nombre y las credenciales de Ellen. Esta era la clase de oportunidad con la que había soñado durante años. La clase de oportunidad que podría cambiarle la vida por completo. No sé qué decir. Dime que me llamarás mañana. Ellen sonrió. Tenemos mucho que discutir. Mientras tanto, otras cosas sucedían en el restaurante que Maya apenas comenzaba a notar. Varias personas habían grabado su actuación en sus teléfonos y podía ver que ya estaban publicando en redes sociales. La joven en la barra escribía furiosamente, probablemente sobre lo que acababa de presenciar. Un hombre en una mesa de la esquina se acercó a Maya con un cuaderno. Soy reportera. Para el periódico de la ciudad. ¿Te importaría si te hago algunas preguntas? Este es exactamente el tipo de historia que la gente necesita escuchar. Una historia que Maya preguntó confundida. Sobre el talento descubierto en lugares inesperados. Sobre no juzgar a las personas por sus circunstancias. Miró a la mesa de Richard. Sobre cómo las suposiciones pueden ser completamente erróneas. Maya siguió su mirada hasta donde Richard seguía sentado con sus compañeros. El hombre adinerado miraba su plato con expresión profundamente incómoda. Sus amigos hablaban en voz baja, mirando ocasionalmente a Maya con expresiones de vergüenza. Creo que el reportero continuó, esta es una historia sobre la dignidad y la gracia bajo presión, sobre cómo el verdadero talento siempre encuentra la manera de brillar. Tony aplaudió para llamar la atención de todos. Damas y caballeros, creo que Maya necesita un momento para procesar todo esto. Pero puedo decirles ahora mismo que si está dispuesta, lo estará. Presentaremos música de piano en vivo todas las noches a partir de ahora. La multitud vitoreó de nuevo y Maya sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Eran buenas lágrimas, lágrimas de alivio, alegría y esperanza. Durante mucho tiempo sintió que su título de música no valía nada, como si todos esos años de estudio y práctica hubieran sido una pérdida de tiempo.
Ellen Chen se inclinó hacia Maya. Sé que esto es abrumador, pero quiero que sepan algo. Lo que tocaron esta noche, especialmente esa composición original al final que era un talento de nivel Carnegie Hall. No solo estoy siendo amable, estoy hablando de una carrera real, oportunidades reales. Maya miró alrededor del restaurante a todas las caras que la observaban con admiración y respeto. Hace solo una hora, la mayoría de estas personas ni siquiera se habían dado cuenta de que existía. Ahora la veían por quien realmente era por primera vez en años. Su teléfono ya estaba vibrando con notificaciones. Los videos de su actuación se difundían en línea más rápido. De lo que podría haber imaginado, llovían los comentarios de quienes habían visto los videos, elogiando su talento y compartiéndolos con sus amigos. Pero quizás el momento más significativo llegó cuando Mia notó movimiento en la mesa de Richard. El hombre adinerado se levantaba lentamente, con el rostro serio y pensativo. Parecía estar reuniendo coraje para algo y Maya presentía que lo que fuera que estuviera a punto de hacer sería tan sorprendente como todo lo demás que había sucedido esa noche. Richard se levantó lentamente de su mesa. Su rostro mostraba emociones que Maya nunca antes había visto. La arrogante confianza había desaparecido por completo, reemplazada por algo que parecía una profunda vergüenza y arrepentimiento. Sus compañeros de cena lo observaron nerviosos mientras cruzaba el restaurante hacia Maya. La multitud que rodeaba a Maya se apartó para dejarlo pasar y un silencio incómodo invadió la sala. Todos podían sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Mia se preparó, insegura de qué esperar. Del hombre que había intentado humillarla apenas una hora antes. Cuando Richard la alcanzó, se detuvo y bajó la mirada hacia sus costosos zapatos durante un largo instante. Cuando finalmente levantó la vista para encontrarse con la de Ma, se sorprendió al ver un genuino remordimiento en ella. «Te debo una disculpa», dijo Richard, con la voz mucho más baja que en toda la noche. «Lo que hice esta noche fue inexcusable. Hice suposiciones sobre ti completamente erróneas e intenté humillarte para mi propio entretenimiento. Estoy profundamente avergonzado de mi comportamiento». Maya estudió su rostro buscando alguna señal de que se tratara de otra actuación, pero la vergüenza de Richard parecía genuina. Su habitual presencia imponente había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía verdaderamente humillado. «Acepto tu disculpa», dijo más simplemente. Podría haber dicho más. Podría haberlo hecho sentir peor por lo que había hecho, pero ella no era así. Su música ya lo había dicho todo. Richard asintió agradecido. «Hay algo más que necesito decirte. Mi esposa, mi difunta esposa, Catherine, era pianista. No estaba a tu nivel, pero amaba la música más que a nada en el mundo. Si hubiera estado viva para ver lo que hice esta noche, se habría horrorizado. Siempre decía que la música era la forma más pura de expresión humana y que los músicos merecían nuestro más profundo respeto». Maya vio lágrimas formándose en los ojos de Richard y sintió que su ira hacia él se suavizaba. Cada uno cargaba con su propio dolor, sus propias pérdidas. A veces ese dolor hacía que la gente hiciera cosas crueles, pero no excusaba el comportamiento. «Le habría encantado tu forma de tocar». Richard continuó: «La pasión, la habilidad, la forma en que conviertes algo destinado a hacerte daño en algo hermoso. Esa es exactamente la clase de fuerza que siempre admiró». Ellen Chen, que había estado escuchando este intercambio, dio un paso al frente. «Señor Blackstone, no creo que nos hayamos conocido. Soy Ellen Chen, de la Fundación Metropolitana de las Artes». Los ojos de Richard se abrieron de par en par al reconocerlo. «Señorita Chen, por supuesto, su fundación ha donado millones a programas de educación musical en toda la ciudad». «Así es», Ellen asintió. «Y tengo una propuesta que podría interesarles a ambos». Durante los siguientes minutos, Ellen esbozó una idea que sorprendió a todos. Sugirió que Richard, en honor a la memoria de su difunta esposa, podría ayudar a establecer un programa de becas para músicos talentosos de comunidades marginadas.
Maya podría ayudar a diseñar el programa y servir como su primera portavoz. Daría a los estudiantes merecedores las oportunidades que necesitan para perseguir sus sueños musicales, explicó Ellen. Y aseguraría que talentos como el de Ma no pasen desapercibidos debido a barreras financieras. Richard se quedó callado un largo momento considerando la propuesta. Catherine siempre quiso hacer algo así. Ella misma provenía de una familia pobre y casi no pudo estudiar música porque no podían pagar las lecciones. Sí, creo que esto es exactamente lo que ella hubiera querido. 3 meses después, Maya estaba en el escenario del Carnegie Hall mirando a un público con entradas agotadas. Las luces eran brillantes y apenas podía distinguir los rostros individuales entre la multitud, pero sabía que había gente muy especial allí afuera observándola. Su hermano había volado desde la universidad y finalmente pudo relajarse con su matrícula ahora que la nueva carrera de Maya estaba despegando. Tony había cerrado el restaurante por la noche para que todo su personal pudiera asistir. Ellen Chen estaba sentada en la primera fila radiante de orgullo por su nuevo protegido. Y en la tercera fila, Richard estaba sentado con las manos cruzadas en su regazo, luciendo nervioso y emocionado. En los últimos meses se había convertido en un mentor y amigo improbable. Su trabajo compartido en la fundación de becas le había mostrado a Maya una faceta diferente de él. Un hombre que intentaba honrar la memoria de su esposa apoyando el tipo de talento que ella amaba. El programa de becas ya había ayudado a 15 jóvenes músicos a ingresar a las mejores escuelas de música. El proceso de solicitud se centraba exclusivamente en el talento y el potencial, no en los antecedentes ni las conexiones. Maya audicionó personalmente a cada candidato, recordando lo que se sentía al ver sus sueños descartados. Mientras Maya comenzaba a tocar su primera pieza, pensó en el viaje que la había traído a este momento. Hace un año, había estado sirviendo pasta y se preguntaba si su título de música alguna vez importaría. Esta noche actuaba en una de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo. La música fluía entre sus dedos y podía sentirla. El público respondía a cada nota. Esta vez no tocaba para demostrarle nada a nadie. Tocaba porque esto era lo que estaba destinada a hacer, lo que había nacido para hacer. Durante el intermedio, Maya recibió un mensaje de texto que la hizo sonreír. Era de uno de sus becarios, un joven de 17 años que acababa de ser aceptado en 3 escuelas de música diferentes. Gracias por creer en mí, decía el mensaje. Algún día quiero tocar como tú. Maya se dio cuenta de que su historia se había convertido en algo más que su propio éxito. Se había convertido en una cuestión de abrir puertas a otros, de asegurarse de que el talento fuera reconocido regularmente. Sin importar de dónde viniera o qué circunstancias la rodearan, cuando regresó al escenario para la segunda mitad de su concierto, Maya dedicó su última pieza a todos los que alguna vez se habían sentido ignorados o subestimados. Al desvanecerse la última nota y ponerse de pie el público en un estruendoso aplauso, supo que esto era solo el comienzo. La niña que había empezado a tocar el piano a los 5 años. La estudiante de música que se había graduado con honores. La camarera que se había negado a dejar morir sus sueños. Y ahora, la pianista de concierto que inspiraba a otros a seguir sus propios sueños. Todos eran la misma persona. Maya finalmente había encontrado el camino a casa.